Bienvenidos a Mi Cine, Tu Cine. Esta semana vamos a hablar de Venecia, vamos a hablar de violencias sociales en varias de sus tristes expresiones en México y también en una ciudad imaginaria muy famosa. Y para comentar esas tres películas me acompañan esta semana Aranza Luna, guionista y escribo sobre cine y televisión para Cine Premier y Sector Cine. Alonso Díaz de la Vega, soy crítico para El Universal y colaboro con Cine Premier y La Tempestad. Rodrigo Garaízita, trabajo en la Cineteca Nacional y coedito la revista Correspondencia, Cine y Pensamiento. Nos acompaña, muy pocas veces, más o menos una vez al año, entonces es fiesta, el gran Boligán. Bueno, pues soy Ángel Boligán, caricaturista editorial del Universal y diferentes medios internacionales. Un placer. ¿Y cómo vamos a comentar el León de Oro de Venecia? Pues nos pareció muy interesante invitar a uno de los pocos artistas mexicanos que estuvieron presentes en Venecia este año. Formado en el CUT de la UNAM, Harold Torres es uno de los más talentosos, prolíficos y reconocidos jóvenes actores mexicanos. En solo un poco más de 10 años de carrera, fue en 3 ocasiones nominado al Ariel como Mejor Actor, ganó el premio de interpretación en Morelia y la Diosa de Plata por González Falsos Profetas. Además de la magnífica Norteado, premiada en Rotterdam, que le ofreció su primer protagónico, lo recordamos en Sin Nombre, Días de Gracia, Colosio el Asesinato, Los Bañistas y El Día de la Unión, o dirigido por Paul Leduc, Carlos Cuarón, Julián Hernández, Nicolás Pereda, Rodrigo Pla y Arturo Ripstein. Finalmente, series como Niño Santo, Crónica de Castas o 000, además de confirmar su singular carisma, le ofrecieron una gran popularidad. Bienvenido, Harold, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias por invitarme. Ya se dio después de mucho tiempo de intentarlo. Sí, queríamos. Tú también querías. Sí, sí. Bueno, terminamos tu presentación con 000. Bueno, una serie con grandes cineastas internacionales, o sea, de cine Janus Metz, danés, Pablo Trapero, argentino, chicos de Italia, etc. Paradójicamente, es con una serie que fuiste al Festival de Venecia. ¿Cómo fue esta experiencia? Fue una experiencia bastante peculiar porque tuvo un muy buen recibimiento. Fue una gala. Pues me tocó ser uno de los protagonistas como de este cuestionamiento que se hace Roberto Saviano a través de la dirección de Stefano Solima, sobre todo como ente creador, productor, Saviano, y Mauricio Katz también. El autor y director de una película absoluta de referencia de la mafia, Gomorra, ¿no? Sí. Y del libro original, y o sea, comparar el funcionamiento en México con la mafia italiana es súper interesante. En el libro del 000 hay un estudio peculiar y directo del narcotráfico en México. Y hay de las cosas más interesantes que ahorita sale a tema de colación de esto es qué tanto uno hace bien o hace mal participando en este tipo de representaciones. Creo que hay de series a series que hablan del narco y hay unas que están basadas en investigaciones como esta, donde ponen en tela de juicio no solamente los buenos y los malos, sino el hecho de que los que se dicen buenos, es decir, el gobierno, la policía y el ejército, siempre están inmiscuidos. Me gustó que mencionaras a Mauricio Katz. Sí, creo que también es una cosa muy importante, como que a estos guionistas que realmente desarrollan estas series, se les dé este crédito de creador. Cabe mencionar que quisiste a fuerza ver las 3 películas que íbamos a comentar. Sí. Entonces, primero, gracias, ¿no? Es maravilloso No. Que el invitado insiste así. Y qué gusto poder comentar las 3 contigo. Bueno, vamos a empezar con la primera, mexicana, que nos presentas. Rodrigo, el ombligo de Yedani. Yedani es una niña zapoteca que acompaña a su madre a la Ciudad de México por su nuevo empleo como trabajadora doméstica. En la casa en donde ahora trabajan, sus hábitos más cotidianos e incluso su lengua originaria empiezan a ser un problema. En lugar de intentar acoplarse a su nuevo entorno, Yedani establecerá una forma callada de rebelión para poder conservar sus tradiciones y afirmar su identidad. Producida, escrita y dirigida por el catalán Xavi Sala y estrenada en el pasado Festival de Morelia, El ombligo de Yedani vuelve a poner el dedo en la llaga de la discriminación y el clasismo, dos ejes rectores de la clase media mexicana. Bueno, vamos a empezar contigo, Aranza. ¿Cómo sentiste esto? Pues es interesante porque pues no necesitamos como grandes artificios para ver cómo alguien no se acopla a un entorno que es hostil. Sin embargo, creo que el uso del recurso es muy reiterado.
O sea, reiterado en el sentido de que es repetitivo y hay como escenas que se repiten, que creo que podría, o sea, esto de la rebelión en silencio puede explorarse de muchas maneras, pero sin duda creo que es un buen logro que se vea esto, sobre todo en el cine mexicano, que ahorita está como este interés por ver la vida de las trabajadoras del hogar, y que creo que es como un granito que aporta esta película. Y eso que dijiste, en un medio hostil, la familia de clase alta no es tan hostil, es más ambigua, quiere ser buena onda, pero no lo logra tampoco. O sea, según yo es más condescendiente. Sí. Sí. Uy, Yo condescendiente. nada más lo único que veo allí con el chavito, el único que lo veo es el único que hace comentarios como de, oye, no le estás pagando bien. Es el único que saca cierta temática, digamos, de índole laboral, de derechos laborales, el niño, ¿no? A mí me deja un poquito con la interrogante y con un poquito hasta como de molestia el hecho de ver a estas trabajadoras del hogar tan sumisas, como tan ignorantes, como con todas estas cosas. Tu punto de vista es interesante en esto de que es tu deseo, a ti te gustaría una mujer que tome su responsabilidad, que luche claramente, más que alguien que acepta, pero la realidad de la mayoría de las personas que trata de retratar esta película no son así, un poco vulnerables. ¿Qué opinas tú, Alonso? Creo que uno de los aspectos que más me gusta de la película es que la interacción que vemos entre los oprimidos y los opresores es bastante auténtica, porque como ya lo mencionabas, no es que la familia sean gente mala, es que es gente ignorante, es gente racista, es gente clasista, es gente que no parte de la empatía, sino de la ignorancia absoluta de lo que es el otro. Tan torpes, tan ignorantes, que terminan haciéndolo de este modo. Y entonces, dos mundos no permeables el uno al otro. Eso es la gran dificultad. Pero hay una hipocresía muy fuerte en esto de como del proteccionismo y en estas dádivas que justamente son de, ok, te trato mal, sé que te estoy tratando mal, pero te voy a regalar esos lentes. Ahí es donde a mí me parece como que es peligroso este tipo de contextos en un plano un poquito más abierto. Perdón que pero te interrumpa. no, al contrario. Más bien yo te iba a interrumpir a ti, pero creo que ese es el punto, que son hipócritas. O sea, porque hay una escena, incluso, de hecho, más bien una frase dentro de esa escena de la Navidad, en la que les dicen que ellas son de la familia, y creo que nadie en el público se las va a creer. Pero quieren creerlo. Claro. O sea, ellos, los familiares, los papás, yo creo que no. O sea, yo creo que sí es una forma de hipocresía superficial que ni siquiera la propia película quiere abordar, porque creo que ninguno sabe cómo. O sea, es muy complicado realmente tratar de ponerse en los zapatos del otro, sobre todo si viene de otro estado, de otro tipo de cultura, con otro tipo de dinero. Y creo que lo único que sí podría agradecer de esta película es que al menos hace el intento de ya no darle la voz a los empleadores, de ya no usar ciertos clichés. Es decir, creo que ahí es un acierto para la peli. Bueno, ahora vamos a un breve corte, pero regresando escucharemos un fragmento de entrevista de otro artista como tú que fue a Venecia, Guillermo Arriaga. Entonces, vamos al corte y escuchamos Guillermo y regresaremos para hablar de Guasón. ¿Qué es lo que te da la electricidad y la...? A mí me da contar historias. Soy un contador nato de historias. Eso sí, no hay duda. Yo lo que quiero es ser un narrador. Yo quiero que la palabra sea un vehículo para llevar humanidad, para llevar sudor, para llevar semen, para llevar lágrimas, para llevar seres humanos encima de ellas. Igual cuando estoy filmando, yo no quiero que un cuadro digan qué cosa tan bonita, ¿no? Yo quiero que digan qué repleta humanidad está este cuadro. Eso es lo que yo quiero. Toque. Yo lo que quiero es que que la gente sea mordida o sea herida y sea curada y que le pasen cosas cuando está leyendo o viendo algo lo que hago. Que no sea simplemente el goce estético por el goce estético. Que sea el goce estético vinculado a lo humano, si no me parece un poco hueco, ¿no? Dice que Manuel fue un héroe, que le salvó la vida a todos ellos. Si fuera un héroe, ¿por qué lo deportaron? Mi hijo se suicidó de la decepción y la tristeza. Para empezar, yo creo que lo que estoy haciendo es literatura, siempre. Yo siento que cuando escribo para cine estoy haciendo tanta literatura como si estoy escribiendo una novela. Me parece injusto la palabra guión me parece injusta, porque significa solamente hacer una guía.
Y yo cuando escribo cine me llevo 3 años y medio escribiéndolo como para que sea solamente una guía, ¿no? Lo que yo quise hacer en el cine es llevar un espíritu literario, cosa que no es a la inversa. Yo no estoy tratando de que mi obra literaria tenga influencias del cine, sino al contrario, que el cine tenga, cuando hice Amores Perros yo decía, quiero que tenga una estructura de novela. Quiero que sea, todas estas estructuras novelísticas las quiero llevar al cine, ¿no? Lo lograste bastante bien. Espero, ¿no? Podrán encontrar otros fragmentos de esta entrevista de Guillermo Arriaga en las redes, no duden en buscarlos, obviamente. Y ya que hablamos de Venecia, ahora sí, nos tocó la hora de comentar El León de Oro. No vamos a comentar la decisión del jurado, eso sí que no. La película, sí, Joker, Guasón. Te escuchamos, Arantxa, presentárnosla y después Harold va a sacar todas sus 20 páginas de notas para comentárnosla. En una sociedad marcada por el individualismo, Arthur Fleck es un hombre que trabaja como payaso. Aspirante a ser un comediante reconocido, pero paralizado por la frustración y la crueldad que lo rodea, Fleck tomará un camino distinto al de hacer reír a sus semejantes. Proveniente del universo de DC Comics, El Guasón, la antítesis de Batman, regresa en una nueva versión cinematográfica bajo la dirección del estadounidense Todd Phillips y protagonizada por el polifacético Joaquin Phoenix, y galardonado con el prestigiado León de Oro en el Festival de Venecia. Harold, saliendo ayer de la función, estaba súper con miles de ganas de comentar todo. ¿Qué te pareció? ¿Tú ya conoces bien todo este mundo? Pues no, he visto, soy bastante fan de Heath Ledger cuando hace el Joker en la película de Dark Knight. Sin embargo, por la situación en la que vivimos ahorita, de una violencia, sobre todo como en Estados Unidos, donde hay muchos asesinatos, creo que esto va a generar muchísimos cuestionamientos. Pero a mí lo que me llama la atención de este tipo de acusaciones que ya se están presentando ahorita en Estados Unidos es si más bien no es la sociedad misma la que tendría que aprender a verse reflejada en este tipo de personajes para decir nosotros estamos jodidos por esta y esta otra razón. Es decir, poniendo una analogía, a mí no me preocupa tanto Trump, el payaso de Trump, me preocupa la gente que votó por él, ¿no? En este caso, pues no es tan preocupante como la figura de lo que genera el Guasón, sino que el mismo Guasón logra muchísima gente que se siente igual de desprotegida en una sociedad como la nuestra. Qué interesante punto de vista. Yo vi los chalecos amarillos parisinos de este momento. O sea, pensar que una película que cuenta historias de superhéroes con superpoderes, finalmente llega uno a pensar en cosas supersociales, es una novedad, ¿no, Rodrigo? Generalmente se tiende a romantizar este tipo de personajes, siempre justificando al héroe, ¿no?, que viene. Y creo que la parte que se me hace más interesante de la película, fuera de Joker, que es un poco cliché, es que te demuestran que él no es la causa del problema, él es un síntoma del problema. Uy. Y la ciudad es la que está bulliendo alrededor de él, y la ciudad está llena de cosas podridas, que además la parte mediática es importante en Joker y es importante en la política estadounidense. Total. El show siempre está ahí como para cubrir un poco la sangre que está ahí abajo, ¿no? Entonces, creo que son temas que yo no me esperaba de una película de cómics, para nada. Absolutamente. Qué bueno que llegaron. Bueno, necesitamos un gruñón en la mesa. Lo tenemos con Alonso, seguro, ¿no? Gracias por invitarme. Yo, al contrario, lo que veo es una película profundamente corporativa y reaccionaria. ¿Por qué? Porque lo que te está mostrando es como este movimiento social, que es una especie de Occupy Wall Street, pero violento, es catalizado por un enfermo mental y toma como su líder y su gran símbolo a este enfermo. Y se supone que la gran inspiración de la película es Taxi Driver, y Taxi Driver hace precisamente lo contrario. Creo que Travis Bickle para mí sigue siendo el superhéroe más interesante en la historia del cine, porque es el más fallido. Va a salvar el mundo y lo que termina siendo es un desastre, un despliegue de su masculinidad tóxica y además una revelación de la hipocresía de la sociedad que lo celebra por hacer eso. No, yo no soy ni un fan ni un experto para nada de este mundo de cómics, pero la imagen que tenía de este mundo, ahí la vi al revés y me interesó mucho más. Bueno, la otra referencia que no mencionaste es King of Comedy. King of Comedy, con Robert De Niro. En el mismo papel, no es Jerry Lewis, pero aquí estamos muy cerca. Alors, Arantxa,
Creo que, por supuesto, que el discurso político y como todas estas intenciones de los personajes periféricos, los que tienen un trastorno mental, son los que pueden iniciar algo. Sé que es una película del Guasón, pero el personaje del Guasón, con toda su espectacularidad, creo que eso le resta como este sentimiento que puede ser un poco más político y un poco más anclado a que, pues, él no es el bueno ni el malo, hay algo que nos sobrepasa a todos, que creo que por ahí hubiera sido una película que para mí sí hubiera sido totalmente reaccionaria y completamente diferente a todo lo que se ha hecho, incluso las de Batman anteriores. Bueno. Una figura tan gráfica seguramente te inspiró bastante, Borigan. En un contexto muy raro, donde los locos han tomado el poder del mundo, donde hay violencia, donde hay los supremacistas blancos, el racismo, ha regresado todo lo malo. Y yo lo que he hecho es, poner al personaje viéndose en un espejo que es como el mundo, porque estoy casi seguro que mucha gente lo va a ver en el mundo, asociarlo con alguien, con algún personaje, se van a identificar ellos, y entonces va a causar mucha polémica, como ha pasado aquí hoy con este programa. Qué bien, perfecto. Muchas gracias, Borigan. Ahora vamos a un segundo corte y regresaremos aquí en las tierras mexicanas con Soles Negros. Bienvenidos de regreso a Mi Cine, Tu Cine con Harold Torres y con un documental fuertísimo. Seguramente nos va a provocar muchas reacciones. Te escuchamos primero, Alonso, presentarnos Soles Negros. Tras su paso por Ambulante y Ficunam, al fin se estrena el documental Soles Negros del canadiense Julian Elie. Una mirada épica sobre las desapariciones en México, este filme revela lo vulnerable que es la sociedad ante la inacción del Estado, mediante historias donde los individuos descubren que para vivir entre el silencio y la muerte se necesita ser un héroe. Rodrigo. Creo que aquí hay un balance como muy especial. Estaba pensando en Tempestad y en La Libertad del Diablo, por ejemplo, que me parecen referentes ya a estas alturas. Sí. La cosa es que aquí se trata de hacer un marco mucho más, con un tono más denso, menos espectacular, menos poético también, precisamente para darle cabida a declaraciones, que realmente estés escuchando a los periodistas, a las víctimas, a los activistas que están diciéndote qué es lo que han vivido desde cuando empezamos a escuchar de feminicidios en Ciudad Juárez hasta la conmemoración de los 43. Entonces creo que hace un abanico de temas que están profundamente ligados socialmente, por supuesto, obviamente esto no es una investigación de fondo, pues, ¿no? Más bien es como una especie de inspección de cómo están las cosas, de cómo está la gente buscando desaparecidos. Creo que vale la pena verla, es decir, y verla como reflexionando de qué estamos haciendo y hasta dónde hemos llegado. Es decir, te da suficiente espacio para que pienses las cosas. Es un lujo de poder escuchar esas personas de tan cerca, convivir con ellos gracias a esta película, yo creo. ¿Cómo la sentiste? Yo sigo siendo estoy muy agradecido con todos los documentalistas en México y en América Latina que le han apostado a este tipo de investigaciones para documentar justamente lo que está pasando y las cosas muy crudas que vivimos y que muchas veces no se pueden decir de la misma manera en la ficción, ¿no? Creo que es importante poner el dedo en el renglón y ponerlo con ejemplo, ¿no? Y ponerlo con datos que pueden compararse con la realidad. Es una cosa muy dolorosa, es una cosa que me genera más miedo esto que el Guasón, por ejemplo. Me genera una profunda tristeza de que este es el país en el que vivamos. Lo interesante, creo, que también pone en reflejo esto, es que casi siempre nos tocaba un poquito lejano, pero ahorita si uno ve el documental, porque sí es muy largo, ¿no? Lo ve bastante rato, le llega al ladito aquí a Catepec, estamos a una horita, ¿no? Se mete a la Ciudad de México, se mete a la Ciudad de México con el caso de justamente del periodista de Veracruz, ¿no? Pero me pareció súper poderosa y bueno. Maranza. Yo lo siento como una pequeña llamada de atención también, porque lo que vemos, son casos diferentes, son tan diferentes en todo México, pero se hilan por un monstruo de 1000 cabezas que no sabemos si es el Estado, si es la criminalidad, que si es lo mismo. Es como, sí, una sociedad infecta, ¿no? O sea, yo como ser de Catepec, agradezco mucho que se conozca o que se ponga sobre la mesa el caso de Diana Angélica, ¿no? Que fue una vecina mía
y que es muy poderoso entender esas cosas que son así como debes sentarte 2 horas y ver lo que está pasando frente a nosotros, al lado de nosotros, que es tan cercano y que muchas veces, pues, como terminamos el día y nos vamos a la cama, creemos que no pasa nada, pero sí está pasando algo. Bueno, Alonso, ¿qué elegiste? ¿Cómo quieres hablar formalmente de la película? Recuperando todo lo que han dicho, es una gran épica de la desaparición forzada en México, que se rehúsa a que se considere que cualquiera de estos casos es un evento aislado, sino a que se entiendan como un síntoma de una enfermedad sistémica. Me parece muy interesante que al mismo tiempo que busca abarcar tanto, también busca humanizar a todos y cada uno de los personajes que van apareciendo a lo largo del metraje. Y hay uno en particular que me conmueve muchísimo, que es un hombre que está buscando a su hermano, que habla de las necesidades ya más allá de lo humano, ¿no? que se requieren para poder emprender estas búsquedas, ¿no? y por lo mismo lo importantes que son. Entonces, pues veamos el fragmento. Sí, claro. Quisiera ser Superman. Superman tiene muchos poderes, incluso ve con sus rayos infrarrojos lo que hay debajo de la tierra o lo que está de aquel lado. Nosotros no tenemos rayos infrarrojos. La única tecnología que tenemos es un pico, una pala, un machete, una barreta. Qué doloroso es eso. ¿Cómo te impactó, me imagino, también, Boligán, estos soles negros te impactaron? Hace varias décadas, oír en las noticias que había un muerto, un desaparecido, era un acontecimiento. Hoy escuchar que se desaparecen 43 o muchísimo, o cerca de 40.000 desaparecidos, es normal. Tiempo atrás este dibujo quizás yo no lo hubiese publicado, menos en televisión nacional, por la crudeza, pero yo creo que es más cruda la realidad que un dibujo donde vemos un México que prácticamente es una fosa común. Muchísimas gracias, Boligán. Nos dejas así. Bueno, nos vamos a despedir, esperando con un poco más de sonrisa ahora. Contigo, Aranza, ¿qué nos recomiendas? Pues hablando de cosas monumentales, yo les quiero recomendar que no se pierdan Un elefante sentado y quieto del cineasta chino Bo Hu. Es una obra póstuma de 4 horas donde van a salir igual de tristes que en Soles Negros. Bueno, yo quisiera recomendarles una película un poquito más alegre, que es Ad Astra, del gran autor hollywoodense James Gray, una película formalmente muy valiosa y que habla sobre la reconciliación de un hijo con su padre. Y algo todavía menos triste, creo, es Midsommar, que es una larga película también, una alegoría de un muy retardado y triste rompimiento entre 2 personas con el pretexto del cine de horror. Entonces, no se la pierdan. Bueno, Harold, ¿tú qué nos recomiendas? Un asunto de familia, película oriental de Koreda, ¿se dice, compañero? Hirokazu, sí. Hirokazu Koreda. Esa está muy buena. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. La semana que viene les prepararemos un programa especial desde París para la fiesta del cine mexicano en Francia. ¡Viva México! Conoces muy bien. Muy buen festival. Y ahí les contaremos todo. Buena semana y buenas películas.